Había una vez una madre llamada Esperanza. Tenía 43 años. Vivía en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, en un departamento del segundo piso de un edificio de los años 70, con la fachada color mostaza descarapelada y la escalera que crujía en el tercer escalón de siempre. Lo sabía de memoria. Llevaba 16 años subiéndola, primero sola, después con Rodrigo en los brazos, después con Rodrigo de la mano y ahora con Rodrigo por delante, porque ya le ganaba en altura y en velocidad, aunque él nunca se lo dijera directamente para no hacerla sentir vieja. Trabajaba 6 días a la semana en la estética que había montado que con sus propias manos 11 años atrás, en ese local angosto del primer piso del mismo edificio que había rentado cuando el señor Fortino, el anterior inquilino, se había mudado a Puebla y dejado el espacio vacío. Era pequeña, 2 sillas de trabajo, un lavacabezas de segunda mano que había comprado en el mercado de Tepito y reparado ella misma con ayuda de un video de YouTube, una vitrina con productos y un letrero en la puerta que decía Estética Esperanza con letras pintadas a mano por ella misma, una tarde de domingo, con pintura vinílica rosa que había sobrado de cuando pintaron el cuarto de Rodrigo. El letrero tenía en la esquina inferior derecha unos garabatos de plumón azul y verde que Rodrigo había añadido cuando tenía 5 años, diciéndole que lo estaba decorando. Esperanza nunca los había borrado, tenía una sola empleada, Cintia, que venía martes, jueves y sábados. Los otros días Esperanza trabajaba sola, de 9 a 7, con una hora para comer que casi nunca tomaba completa, porque siempre había alguien que llegaba sin cita, o un tinte que tardaba más de lo calculado, o una cliente que necesitaba hablar, y hablar era parte del trabajo tanto como el corte. Era una vida construida centímetro a centímetro, sin atajos, sin herencias, sin nadie que le abriera puertas que ella no hubiera tocado primero. Y en el centro de esa vida, desde hace 10 años, estaba Rodrigo. Rodrigo era el tipo de niño que los maestros describen como un gusto tenerlo en clase y que los compañeros describen como el que siempre sabe la respuesta, pero no te hace sentir mal por no saberla tú. Tenía 10 años, el pelo oscuro, siempre un poco crecido, porque se resistía al peluquero con una consistencia que Esperanza encontraba simultáneamente exasperante y graciosa, y una manera de hacer las cosas que era desde siempre absolutamente suya, despacio, con cuidado, terminando lo que empezaba. Desde primero de primaria, Rodrigo había sacado buenas calificaciones, no porque fuera el más brillante del salón, aunque sí era listo, sino porque era constante, hacía la tarea, repasaba antes de los exámenes, preguntaba cuando no entendía, cosa que a Esperanza le parecía la habilidad más importante que un niño podía desarrollar, más que cualquier materia específica. La maestra de cuarto año, la señorita Patricia, había escrito en su boleta del primer semestre: Rodrigo es un alumno ejemplar y un compañero solidario. Es un orgullo tenerlo en el grupo. Esperanza había guardado esa boleta en el cajón donde guardaba las cosas importantes. Por eso tardó en entender lo que estaba pasando en quinto. La maestra de quinto se llamaba Dolores Vega. Tenía unos 50 años, el pelo teñido de negro con las raíces ya visibles, y llevaba en la escuela, según le había dicho otra mamá en la entrada Yom Bakesh un día, más de 20 años. Era de las maestras que los niños describían como estricta, sin que eso fuera necesariamente un elogio o una crítica, simplemente un hecho. Tenía sus métodos, tenía sus reglas y las cosas se hacían a su manera o no se hacían. Rodrigo nunca se había quejado de ella. Había dicho que era exigente, que ponía mucha tarea, que a veces explicaba rápido, pero nunca se había quejado hasta el lunes de febrero. Era un lunes gris, de esos de principios de febrero en el Distrito Federal, donde el frío de enero todavía no se decide a irse del todo
y la mañana sabe a humedad y a escape de microbús. Esperanza había tenido un día largo, 4 cortes, 2 tintes, una clienta que llegó queriendo algo que no sabía exactamente qué era y tardó 40 minutos en decidirse. Cuando cerró la estética a las 7:15 y subió al departamento, Rodrigo ya estaba en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina con la mochila todavía puesta, eso era raro. Rodrigo llegaba, colgaba la mochila en el gancho de la puerta de su cuarto, se cambiaba de ropa y después aparecía en la cocina. Era su rutina desde segundo año. Que estuviera sentado con la mochila puesta significaba que algo había interrumpido la rutina antes de que empezara. Esperanza dejó su bolsa, lo miró. ¿Qué pasó? Rodrigo tenía los codos sobre la mesa y los ojos fijos en un punto de la superficie de fórmica azul que Esperanza conocía de memoria porque tenía una pequeña raspadura en forma de media luna que llevaba años ahí y que ninguno de los dos había reparado nunca. Tardó en responder. La maestra Dolores dijo que mi trabajo estaba copiado. Esperanza se sentó despacio en la silla de enfrente. ¿Qué trabajo? El de ciencias naturales, el del ciclo del agua. Esperanza conocía ese trabajo, lo conocía muy bien. Rodrigo lo había empezado el miércoles de la semana anterior y lo había terminado el viernes por la noche. 3 noches en esa misma mesa con la enciclopedia vieja que Esperanza había comprado en el tianguis de la Lagunilla por 50 pesos porque Rodrigo había dicho que necesitaba una con los colores alineados en orden de tamaño, como siempre los ponía, con el papel lustre verde y azul recortado para hacer el diagrama. Lo había visto borrar el diagrama de las flechas 4 veces porque no le quedaban derechas. La cuarta vez había estado a punto de enojarse y Esperanza le había dicho que respirara y que las flechas no tenían que ser perfectas, que lo importante era que se entendiera. Rodrigo le había explicado con esa paciencia suya que para él sí importaba que quedaran derechas. Las flechas de la cuarta versión habían quedado derechas. Yo vi ese trabajo, dijo Esperanza. Ya sé, debí hacerlo 3 noches. Ya sé, mamá. ¿Y qué dijo exactamente? Rodrigo levantó la vista del punto en la mesa. La miró. Que era imposible que yo lo hubiera hecho solo, que el nivel no correspondía a lo que yo hacía normalmente en clase, que alguien me lo había hecho o que lo había copiado de un alumno de sexto. Esperanza apretó los labios. ¿Te dijo eso a ti solo o delante de todo el salón? El silencio que siguió duró varios segundos. ¿Y el trabajo? ¿Lo tiene ella? Me lo devolvió con un 0, tachado. Escribió no original con rojo arriba. Esperanza cerró los ojos un momento. Pensó en las flechas, en las 4 versiones, en el papel lustre recortado, en los 50 pesos de la enciclopedia, en la cara de su hijo recibiendo un 0 con no original escrito encima delante de sus compañeros. Abrió los ojos. Dame el trabajo. Esa noche Esperanza no durmió bien. No era la primera vez que peleaba por algo. Había peleado toda su vida. Por el local de la estética, cuando el dueño del edificio quiso subir la renta sin previo aviso. Por la pensión alimenticia de Rodrigo que el padre había tardado meses en pagar. Por el crédito del banco que le habían negado 2 veces antes de aprobárselo. Sabía pelear. Sabía que pelear bien significaba ir con las cosas en orden, con la cabeza fría, con los argumentos claros. Pero había algo en esta situación que era diferente. Era Rodrigo. Era un niño que había pasado 3 noches haciendo las flechas derechas. Era una mujer con 20 años de experiencia, diciéndole a ese niño, delante de todos, que era un tramposo. Se levantó a las 2 de la mañana y fue a la cocina. Hizo una taza de té, se sentó con el trabajo de Rodrigo sobre la mesa, lo leyó completo. No era el trabajo de un adulto, era el trabajo de un niño de 10 años inteligente y cuidadoso, con ideas propias y algunos errores de ortografía y las flechas perfectamente derechas.
Pensó en lo que necesitaba pruebas, no su palabra contra la de la maestra, pruebas. Fue a su teléfono, buscó en la galería. Tenía la costumbre desde siempre de fotografiar cosas que le parecían importantes. Había fotos de Rodrigo creciendo, de la estética en distintas épocas, de recibos y documentos, de momentos que quería guardar. Y tenía fotos del trabajo, no de todo el proceso, pero tenía 3 fotos que había tomado el jueves por la noche, porque el diagrama le había parecido bonito y le había dado un orgullo. Y había pensado en mandársela a su mamá en Oaxaca. En las fotos se veía el trabajo en proceso sobre la mesa, la mano de Rodrigo con el lápiz y en el fondo, desenfocado pero visible, el televisor de la sala con la fecha y la hora en pantalla. Tenía pruebas. Se sirvió más té y empezó a pensar en lo que iba a decir. Al día siguiente, Esperanza llegó a la escuela a las 8:15 antes de que empezaran las clases. Había dejado a Cintia a cargo de la estética, con instrucciones de no dar citas antes de las 10. Había llamado a su primera clienta para avisarle que llegaría media hora tarde. Había hecho todo lo necesario para tener tiempo de hacer esto bien. La escuela era una primaria pública de la colonia, de esas con el portón metálico pintado de verde gobierno, y el patio de cemento con las canchas marcadas con cal. Esperanza la conocía desde que Rodrigo entró a primero, conocía a la señora de la cooperativa, igual al señor del aseo, a varias de las maestras de nombre. Era de las mamás que se aparecían en los festivales y en las juntas, no de las que mandaban con el niño un recado de que no podían ir. Pidió hablar con la maestra Dolores. La secretaria de la dirección le dijo que la maestra tenía clase hasta las 9. La esperó, dijo Esperanza. Se sentó en la banca de madera del pasillo con su bolsa en las rodillas y el trabajo de Rodrigo dentro y el teléfono con las fotos. Esperó. La maestra Dolores llegó a las 9:10, vio a Esperanza y su expresión hizo ese movimiento breve de quien reconoce una situación y en una fracción de segundo decide cómo va a manejarla. Señora, dijo consultando mentalmente, Sánchez, la mamá de Rodrigo, la misma. Pase, pase. La llevó al salón vacío que olía a gis y a la humedad de las paredes viejas. Siéntese, por favor. Mire, entiendo que su hijo le habrá contado su versión de lo que pasó, pero estas situaciones... Mi hijo no tiene una versión, dijo Esperanza sentándose. Mi hijo tiene un trabajo que yo vi hacer con mis propios ojos durante 3 noches. Y tengo las fotos. Puso el teléfono sobre la mesa del maestro. Abrió las fotos. Esta es la noche del jueves. Ese es mi televisor atrás con la fecha visible. Esa es la mano de mi hijo. Y ese es el trabajo en proceso. La maestra Dolores miró las fotos. Algo cruzó su expresión rápido. Las fotos no prueban, las fotos prueban que mi hijo estaba haciendo ese trabajo en esa fecha, en mi casa. Esperanza no subió la voz, la había practicado en el espejo esa mañana, la voz tranquila, y usted le puso 0 y lo acusó de copiarlo sin pruebas delante de todo el salón. Yo tengo 20 años de experiencia y reconozco cuando un trabajo no corresponde al nivel. ¿Hizo usted alguna pregunta sobre el trabajo antes de acusarlo? Silencio. ¿Le pidió que explicara su proceso? ¿Buscó usted el original del que supuestamente copió? ¿Habló con él a solas, sin sus compañeros presentes antes de hacer la acusación en público? La maestra abrió la boca, la cerró. La experiencia es importante, continuó Esperanza, pero la experiencia no reemplaza las pruebas. Y lo que usted hizo fue acusar a un niño de 10 años sin ninguna prueba en voz alta delante de su grupo. Eso tiene un nombre, maestra. Y si esta conversación no resulta en alguna solución concreta, la siguiente la tengo con la directora. La maestra Dolores la miró de una manera diferente. Ya no era la condescendencia del principio, era algo más parecido al cálculo.
Le aseguro que no era mi intención. No le estoy pidiendo sus intenciones, dijo Esperanza. Le estoy pidiendo que ese trabajo sea revisado correctamente por alguien que no haya tomado ya una decisión sobre él y que lo que se dijo en público tenga algún tipo de corrección también en público, porque mi hijo fue humillado delante de sus compañeros y eso no se repara en privado. Hubo pero un silencio largo. Voy a hablar con la directora, dijo la maestra Dolores al fin. Bien, dijo Esperanza, voy con usted. La directora se llamaba profesora Irma Castillo. Tenía unos 60 años, el cabello blanco recogido y esa energía particular de quien ha pasado décadas manejando situaciones difíciles y ha desarrollado una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a la precisión. Sabía exactamente cuándo hablar, cuánto decir y cuándo callarse para dejar que las cosas ocuparan el espacio que merecían. Escuchó a la maestra Dolores primero, después escuchó a Esperanza, miró las fotos en el teléfono, miró el trabajo físico que Esperanza había traído con el cero tachado y el no original escrito en rojo. ¿Tiene usted el trabajo completo, señora Sánchez? Aquí está. Esperanza lo puso sobre el escritorio. La profesora Irma lo revisó durante varios minutos en silencio. Lo leyó. Miró el diagrama. Las flechas. Maestra Dolores, ¿puede usted mostrarme el trabajo del alumno de sexto, del que supuestamente fue copiado? La maestra Dolores no respondió de inmediato. No tengo el trabajo a la mano en este momento. ¿Existe ese trabajo? ¿Lo tiene identificado? Un silencio. Lo revisaré. La profesora Irma asintió muy despacio. Le voy a pedir, maestra, que este trabajo sea reevaluado por la maestra de apoyo antes del viernes, con criterio objetivo y sin conocimiento previo de quién lo hizo. Se dirigió a Esperanza. Señora Sánchez, ¿le parece razonable ese proceso? Me parece razonable, dijo Esperanza. Y le pido también que lo que se dijo en el salón frente a los compañeros de mi hijo tenga alguna forma de reparación, no tiene que ser dramático. Pero Rodrigo fue acusado en público y merece que algo se corrija en público. La profesora Irma la miró. Tiene toda la razón, dijo. La reunión terminó 10 minutos después. Esperanza salió al pasillo, caminó hasta el patio. Se paró junto a la pared donde los niños pintaban sus nombres con plumón cada año, una capa encima de otra, años de niños que habían pasado por ahí. Sacó el teléfono, le mandó un mensaje a Cintia. Ya salgo, en 20 minutos estoy. Después se quedó un momento más quieta, con el sol de febrero en la cara, que en febrero, en el Distrito Federal a veces sorprende, siendo más cálido de lo esperado, respiró. El viernes, la maestra de apoyo entregó su evaluación del trabajo de Rodrigo. 9.5. Le habían descontado medio punto por 2 errores de ortografía. La profesora Irma llamó a Rodrigo a su oficina ese mismo día. Esperanza no estaba presente, no había podido faltar otra vez a la estética, pero Rodrigo le contó esa tarde, con esa precisión suya de niño que recuerda los detalles. La directora me dijo que había revisado mi trabajo y que era bueno y que lo habían calificado mal por error. Me dijo que la nueva calificación era 9.5. ¿Y la maestra Dolores? Al día siguiente, en clase, dijo que había revisado el trabajo de Rodrigo Sánchez con más detalle y que era un trabajo de muy buena calidad y que la calificación había sido actualizada. ¿Dijo algo más? Rodrigo pensó. Dijo que el esfuerzo siempre se nota. Una pausa. No dijo que se había equivocado. Pero dijo eso. Esperanza asintió. No era una disculpa perfecta, era lo que había. En el mundo real, las cosas rara vez terminan con la disculpa perfecta. Terminan con lo que se pudo conseguir, que a veces es más de lo que uno esperaba y a veces es menos, y hay que saber cuándo es suficiente para seguir. Esto era suficiente. ¿Cómo te sentiste cuando lo dijo?
Rodrigo lo pensó con cuidado, como siempre pensaba las cosas antes de responderlas. Me sentí menos raro, dijo, porque antes todos pensaban que había copiado y ahora ya no. ¿Y tú qué pensabas tú de ti mismo antes de que lo arreglaran? Que no había copiado, dijo Rodrigo sin dudar. Eso lo sabía yo. Esperanza lo miró. Eso es lo más importante, dijo. Lo que tú sabes de ti. Rodrigo asintió. Después sacó la nueva boleta de la mochila y se la puso en la mano. El 95 estaba ahí, en tinta azul, con la firma de la maestra de apoyo. ¿Lo guardas tú? Dijo Rodrigo. Lo guardo yo, dijo Esperanza. Fue al cajón donde guardaba las cosas importantes. Lo abrió. Estaba la boleta de cuarto con el comentario de la señorita Patricia. Estaba el acta de nacimiento de Rodrigo y el suyo. Estaba el primer contrato de renta de la estética, amarillo y doblado. Estaban algunas fotos. Puso la boleta con el 95 encima de todo. Cerró el cajón. Esa noche, mientras cenaban, Rodrigo dijo, Mamá, ¿qué? ¿Cómo supiste cómo hablar con la directora? Esperanza lo pensó. Pensé qué era lo que quería conseguir y pensé cuál era la manera más directa de conseguirlo sin que nadie pudiera ignorarme. Y si te hubieran ignorado igual, entonces hubiera subido un nivel más. Siempre hay un nivel más. ¿Cuál? La Secretaría de Educación, los medios, los padres de familia organizados. Hizo una pausa, pero casi nunca hay que llegar tan lejos si uno va con las cosas en orden desde el principio. Rodrigo procesó eso. ¿Por qué fuiste tú y no mandaste un recado o un mensaje? Porque los recados y los mensajes se pueden ignorar. Una persona en persona es más difícil de ignorar. Y las fotos son pruebas. Los argumentos sin pruebas son opiniones. Los argumentos con pruebas son hechos. Y a los hechos es más difícil decirles que no. Rodrigo lo pensó durante el resto de la cena. Cuando terminaron y estaba lavando su plato, dijo sin darse la vuelta. Oye, ¿qué? ¿Me enseñas lo que sabes de cómo hacer eso? Esperanza lo miró. ¿A pelear? A pelear bien. Esperanza sonrió, despacio, de esa manera suya que tardaba en llegar. Ya te estoy enseñando, dijo. Llevas 10 años aprendiendo. Hay madres que trabajan 6 días a la semana y llegan a casa con los pies cansados y aún así encuentran fuerzas para pelear por lo que sus hijos merecen. Que no tienen abogados, ni palancas, ni personas que les abran puertas, pero tienen algo que vale más en ciertos momentos, la certeza absoluta de que sus hijos importan y la disposición de demostrarlo. Esperanza era una de esas madres. No necesitó gritar, no necesitó amenazar, no necesitó nada que no tuviera ya. Las fotos en el teléfono, el trabajo con las flechas derechas, las palabras ordenadas y la voz tranquila. Y la decisión de presentarse. Eso es todo. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. No porque el mundo sea justo, el mundo no siempre es justo, sino porque hay personas que se niegan a aceptar la injusticia como si fuera el estado natural de las cosas, que llegan con sus pruebas y sus argumentos y su voz tranquila y se quedan ahí hasta que alguien hace lo correcto. Rodrigo creció viendo eso y lo va a recordar mucho después de que olvide el nombre de la maestra que le puso el cero. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que merecen ser escuchadas siempre.